Y ya nos llevaron a Gurs, y allí en Gurs lo pasé bien. Escribí a ese francés donde estuvimos la primera vez con la madre allí en refugiados, cuando pasamos a Santander. Vino a buscarme y le dijo un gendarme allí, le dijo: usted si quiere lo puede sacar a este chico a su casa. Y le dijo lo que tenía que hacer, y a los 2 días me dieron papeles y me fui a su casa. Me sacó como obrero, como trabajador, con cartilla de seguro, de seguro de accidentes y de todo. O sea que saldría el más contento, ¿no? Joder, contento. Joder, buena vida me quedó. Luego poco duró aquello, porque luego cuando fui a pedir una prórroga, un permiso más, no me lo dieron. Fue donde el gobernador, el hombre este y todo, le dijo que tenía orden a todos los refugiados de mandarlos para España, que había terminado la guerra, claro. Entonces ya había terminado, ya hacía tiempo. Y no que lo más sería súbdito francés ya. Toda la vida, como muchos franceses se han quedado allí. ¿Y allí qué trabajabas? De pintor. Pintaba los puentes de ferrocarril. ¿La foto esa que tienes? Puentes de carretera, sí. Pero bien. Y luego cuando... ¿Vivías con ellos? Sí, en su casa. ¿Y dónde era? En Longminé, si estuvisteis allí vosotros. Ah, en Bretaña. En Bretaña. Jolín, pero lejos, ¿no? Sí, él vivía allí. Él bajó hasta la frontera española a verme. El francés bajó hasta la frontera, hasta Gurs, cuando le escribí. ¿Y qué decías? ¿Que era que le conocía? ¿Por qué te conocía? Porque allí estuvimos cuando pasamos de Santander con la madre. Allí estuvimos, y como me había tenido allí trabajando unos días, en cuanto se enteró me volví a llevar. ¿Tú luego le escribiste? Le escribí. Ya. Y bajó a visitarme, y entonces le dijeron que me podía sacar en libertad, y me sacó. Pero me sacó con toda la documentación, lo que no lograba nadie. Luego no me la quisieron renovar ya. ¿Y cuánto tiempo estarías? Pues no recuerdo el tiempo. ¿Un par de meses o más? Un par de meses por lo menos, Y luego me tuve que venir voluntario ya, claro, pagándome el billete incluso, para España. Y me habían dicho... ¿Has terminado? No, si quieres cortamos. No, pues corta. Vale. En Longminé, algo para contar de Longminé, lo que decías que cuando salías. Allí en Longminé yo estaba más mimado que Dios con toda la juventud. Sí, porque era el único español que había. Todavía duraba algo la cosa de la guerra española, ¿no? Yo iba al café donde paraban todos, cogía una bicicleta de las que había ahí, me daba una vuelta y nadie decía nada. Luego ya me compró el patrón que me llevó, ya me compró una bicicleta. Había 2 hermanos que eran corredores de ciclistas y cogía las suyas, claro, las de carreras, y se reían muchas veces. Iba a bailes de los pueblos que hay, fiestas de esas, y había de estas fiestas de pago de entrada, había que pagar, y enseguida decían: no, este no paga, que este es español, ¿eh? Y decían: nada, que pase, pues me dejaban pasar gratis. Y luego además, como había una costumbre, me hizo mucha gracia, bailabas con una chica, bien, pero había chicos que no sabían bailar, y esos bailaban normalmente con otro chico, los dos agarrados de la cintura hasta aprender. Como yo bailaba bien, pues muchos de los amigos: Hans, enséñame, Hans, vamos a bailar los dos de la cintura, y estaban a veces bailando con los tíos que con las tías. Y era la chavala sí iba bien. Bueno, ¿qué vas a decir? Que la chavala... Me eché una noguita allí. Así es.
Sí, pero luego ya, claro, aquello se acabó. Un día vinieron unos soldados franceses allí que iban de maniobras y estuvieron bailando en el baile y la chavala que tenía yo se tiró toda la noche casi con un soldado. Entonces yo cogí otra chavala y me tiré con ella todo el baile y luego me marché a acompañarla a su casa. Luego me vino por la carretera delante la otra toda sofocada a ver porque la había dejado. Digo, coño, ¿no estás con el soldado? Pues sí, le voy con esto. Luego ya cuando marché, ya